los hermanos que pelearon por una herencia, hasta descubrir la verdad. Cuando don Ricardo murió, todo el pueblo lo supo en pocas horas. Había sido un hombre respetado durante toda su vida. Dueño de varias tierras, una casa grande en las afueras del pueblo y un pequeño negocio que había construido con mucho esfuerzo. Pero más allá de sus bienes, don Ricardo era conocido por algo más. Era un hombre reservado. Nadie sabía mucho sobre su pasado. Solo que había trabajado durante años para construir todo lo que tenía. Tenía 3 hijos. Carlos, el mayor. María, la del medio. Y Andrés, el menor. Durante años, los 3 habían tenido una relación cordial. No eran especialmente unidos, pero tampoco tenían grandes conflictos. Hasta el día del funeral. Después del entierro, el abogado de don Ricardo pidió reunirse con los 3 en la antigua casa familiar. Era una casa grande de madera, con un jardín que en otro tiempo había estado lleno de flores. Ahora el lugar parecía más silencioso que nunca. Los 3 hermanos se sentaron en la sala mientras el abogado sacaba unos documentos de su maletín. Su padre dejó instrucciones muy claras, dijo el abogado. Carlos cruzó los brazos. Entonces díganos cómo se repartirá todo. María miró alrededor de la casa. Había pasado su infancia allí. Cada rincón tenía recuerdos. Andrés, el menor, parecía incómodo. Nunca le habían gustado las discusiones familiares. El abogado comenzó a leer el testamento. Primero mencionó las propiedades. Las tierras. La casa. El negocio. Todo estaba detallado. Pero cuando llegó a la parte de la herencia, los 3 hermanos se miraron sorprendidos. La casa familiar quedaba para Carlos. Las tierras para María. Y el negocio para Andrés. Durante unos segundos nadie dijo nada. Pero luego Carlos habló. Eso no es justo. María lo miró. ¿Por qué no? Carlos respondió con tono serio. Porque la casa vale mucho más que las tierras. María frunció el ceño. Eso no es verdad. Claro que lo es, insistió Carlos. Andrés trató de intervenir. Tal vez papá pensó que así sería lo mejor. Pero Carlos negó con la cabeza. No. Esto no tiene sentido. La discusión comenzó ahí. Primero con palabras calmadas. Luego con reproches antiguos. María recordó que ella había ayudado más a su padre en los últimos años. Carlos respondió que él había trabajado en el negocio durante su juventud. Andrés intentó mantener la calma, pero pronto también se vio atrapado en la discusión. En menos de una hora, la reunión terminó mal. Muy mal. Los 3 salieron de la casa sin hablarse. Y por primera vez en muchos años, la familia estaba dividida. Pero ninguno de ellos sabía algo importante. El testamento de su padre escondía algo más. Algo que cambiaría todo. Durante los días siguientes, los 3 hermanos apenas se hablaron. Carlos comenzó a hacer cálculos sobre el valor de la casa. María revisaba documentos sobre las tierras. Andrés intentaba entender cómo manejar el negocio. Pero había algo que no dejaba de incomodarlos. El testamento parecía demasiado simple. Don Ricardo siempre había sido un hombre meticuloso. No parecía el tipo de persona que haría una división de bienes sin pensar en los detalles. Una semana después, Andrés volvió a la casa familiar. Necesitaba recoger algunas cosas de su antiguo cuarto. Mientras caminaba por el pasillo, algo llamó su atención. Un viejo escritorio que pertenecía a su padre. Estaba cerrado. Pero la cerradura no tenía llave. Andrés lo abrió con cuidado. Dentro había documentos, cartas y cuadernos antiguos. Mientras revisaba el contenido, encontró algo extraño. Un sobre cerrado con una nota escrita a mano. La letra era de su padre. En el sobre solo decía una frase. Para mis hijos. El corazón de Andrés comenzó a latir más rápido. Llamó inmediatamente a sus hermanos. Al principio ninguno quería ir. La discusión de la semana anterior todavía estaba fresca. Pero finalmente aceptaron reunirse. Cuando llegaron, Andrés puso el sobre la mesa. Encontré esto en el escritorio de papá. Carlos lo miró con desconfianza. ¿Y? Está dirigido a nosotros.
María tomó el sobre lentamente. Sus manos temblaban un poco. Lo abrió. Dentro había una carta. Y algo más. Una pequeña llave. Los tres se miraron confundidos. María comenzó a leer la carta en voz alta. Pero lo que decía los dejó completamente sorprendidos. La carta de don Ricardo comenzaba con una frase simple. Si están leyendo esto, significa que probablemente estén discutiendo por mi herencia. Los tres hermanos se miraron. Era exactamente lo que estaba ocurriendo. María continuó leyendo. Los conozco mejor de lo que creen. Y por eso decidí dejarles una última prueba. Carlos frunció el ceño. ¿Una prueba? María siguió leyendo. Durante años trabajé duro para darles un buen futuro. Pero también aprendí algo importante. El dinero puede dividir a las personas si no recuerdan lo que realmente importa. Andrés guardó silencio. La carta continuaba. Lo que realmente quiero dejarles no es dinero ni propiedades. Quiero dejarles algo más importante. Carlos parecía cada vez más confundido. ¿Qué significa esto? María leyó la última parte de la carta. La llave que encontraron abre un pequeño cofre que está escondido en el sótano de la casa. Dentro encontrarán la verdadera herencia. Los tres se quedaron en silencio. Durante años habían vivido en esa casa. Pero ninguno recordaba haber visto un cofre. Carlos fue el primero en levantarse. Vamos al sótano. El sótano estaba oscuro y lleno de objetos antiguos. Cajas viejas. Herramientas. Muebles cubiertos de polvo. Después de buscar durante varios minutos, Andrés encontró algo. Un pequeño cofre de madera escondido detrás de unas cajas. Carlos tomó la llave. Sus manos temblaban ligeramente. La introdujo en la cerradura. El cofre se abrió. Pero lo que encontraron dentro no era lo que esperaban. Dentro del cofre no había dinero. Ni joyas. Ni documentos de propiedades. Solo había 3 cosas. 3 cuadernos. Cada uno tenía el nombre de uno de los hermanos escrito con la letra firme de su padre. Carlos tomó el cuaderno que llevaba su nombre. María hizo lo mismo. Andrés también. Durante unos segundos ninguno se atrevió a abrirlos. El silencio en el sótano era tan profundo que podían escucharse sus propias respiraciones. Carlos fue el primero en romper el silencio. Supongo que deberíamos leerlos. María asintió lentamente. Creo que eso es lo que papá quería. Los tres se sentaron en unas cajas de madera que estaban cerca del cofre. La luz que entraba por una pequeña ventana iluminaba el polvo en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. Carlos abrió su cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de una escritura cuidadosa. No eran listas. No eran cuentas. Eran recuerdos. La primera página decía: hoy Carlos tenía 7 años y quiso ayudarme en el negocio. Intentó cargar una caja que era demasiado pesada para él. Terminó cayéndose, pero se levantó inmediatamente y dijo que volvería a intentarlo. Tiene un carácter fuerte. Creo que algún día será un gran hombre. Carlos tragó saliva. No recordaba ese momento. Pero de repente una imagen apareció en su mente. La tienda de su padre. Las cajas de herramientas. El olor a madera. Y él, siendo apenas un niño, tratando de demostrar que podía ayudar. Pasó a la siguiente página. Carlos siempre intenta parecer fuerte delante de los demás. Pero también tiene un gran corazón. Hoy lo vi compartir su merienda con Andrés cuando pensó que nadie estaba mirando. Carlos cerró los ojos por un momento. Nunca había imaginado que su padre notaba esas cosas. Mientras tanto, María también había comenzado a leer su cuaderno. En la primera página encontró algo que la hizo sonreír. María pasó toda la tarde ayudando a su madre en la cocina. Dice que algún día quiere tener una casa llena de gente y cocinar para todos. Tiene una forma especial de cuidar a las personas. María recordó ese día. Recordó a su madre enseñándole a preparar pan. Recordó el olor del horno. Recordó reír mientras intentaban hacer la masa correctamente. Siguió pasando las páginas. Cada una era un recuerdo. Un pequeño momento de su infancia. Cosas que ella misma había olvidado con el paso de los años.
Al otro lado del sótano, Andrés también estaba leyendo su cuaderno. Y en su rostro apareció una expresión de sorpresa. En voz baja leyó una línea que decía: Andrés siempre intenta que sus hermanos se lleven bien. Hoy los vi discutir por un juguete y fue él quien propuso que lo compartieran. Tiene un corazón pacífico. Andrés levantó la mirada. Miró a sus hermanos. Durante años había sentido que su papel en la familia era ser el mediador. El que intentaba evitar discusiones. El que trataba de mantener la calma cuando las cosas se complicaban. Y ahora descubría que su padre lo había visto desde el principio. Los tres continuaron leyendo en silencio. Página tras página. Recuerdo tras recuerdo. Había historias de cumpleaños. De viajes cortos. De tardes en el jardín. De pequeños momentos que parecían insignificantes en aquel momento, pero que ahora brillaban con una nueva importancia. Después de varios minutos, Carlos habló. No tenía idea de que papá escribía todo esto. María respondió en voz baja. Yo tampoco. Andrés cerró su cuaderno por un momento. Creo que siempre estuvo observándonos más de lo que pensábamos. Carlos respiró profundamente. Durante días había estado obsesionado con la herencia. Con el valor de la casa. Con la idea de que el reparto no era justo. Pero ahora, sentado en aquel viejo sótano, leyendo las palabras de su padre, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Volvió a abrir su cuaderno. Las páginas avanzaban con el paso de los años. La letra de su padre seguía siendo firme. Pero los recuerdos también cambiaban. Ahora hablaban de su adolescencia. De momentos más difíciles. Una página decía: Carlos y María discutieron hoy. Ambos tienen razón desde su punto de vista, pero olvidan algo importante: son hermanos. Espero que con los años aprendan que la familia vale más que cualquier discusión. Carlos miró a María. Ella también lo estaba mirando. Ambos sabían que habían tenido muchas discusiones en el pasado. Y también sabían que la discusión más reciente había sido por dinero. María volvió a su lectura. En una página encontró algo que le hizo humedecer los ojos. Hoy María vino a visitarme sin avisar. Trajo comida y se quedó hablando conmigo durante horas. No sé si ella sabe cuánto significan esos momentos para mí. María se llevó una mano al rostro. Recordaba perfectamente ese día. Había ido a ver a su padre porque tenía la sensación de que se sentía solo. Pero nunca imaginó que para él hubiera sido tan importante. Andrés siguió leyendo también. Y en una de las últimas páginas encontró una frase que lo dejó pensativo. A veces temo que cuando yo ya no esté, mis hijos olviden lo importante que es mantenerse unidos. El mundo tiene muchas maneras de separar a las personas. Andrés cerró lentamente el cuaderno. Durante días habían estado discutiendo por la herencia. Exactamente lo que su padre había temido. El silencio volvió al sótano. Pero esta vez era un silencio diferente. No era incómodo. Era un silencio lleno de reflexión. Carlos finalmente habló. Creo que papá sabía que esto podía pasar. María asintió. Sí. Andrés miró el cofre. Por eso dejó esta carta, y estos cuadernos. Carlos pasó a la última página de su cuaderno. Allí había un mensaje escrito con más cuidado que el resto. Era el último mensaje de su padre. Lo leyó en voz alta. Si estás leyendo esta página, significa que encontraste el cofre. Y probablemente también significa que mis hijos han discutido por la herencia. Los tres intercambiaron miradas. Carlos continuó leyendo. No los culpo. El dinero y las propiedades tienen una forma extraña de cambiar la forma en que vemos las cosas. María apretó su cuaderno contra el pecho. Carlos siguió leyendo. Pero quiero que recuerden algo que para mí siempre fue más importante que cualquier propiedad. El sótano estaba completamente en silencio. Carlos terminó de leer la última frase. La verdadera herencia que quiero dejarles es la familia que siempre han tenido. No permitan que el dinero los convierta en extraños. Nadie habló durante varios minutos. Las palabras parecían quedarse flotando en el aire. Finalmente Andrés dijo algo en voz baja. Creo que papá tenía razón. Carlos levantó la mirada. ¿Sobre qué? Andrés respondió.
sobre lo fácil que es olvidar lo importante. María respiró profundamente. Durante días había sentido rabia, frustración, la sensación de que el reparto no era justo. Pero ahora, después de leer las palabras de su padre, esas emociones comenzaban a perder fuerza. Carlos cerró su cuaderno. Miró a sus hermanos. Por primera vez desde el funeral, su voz no tenía dureza. Tal vez, hemos estado peleando por las cosas equivocadas. María asintió lentamente. Andrés sonrió con tristeza. Creo que eso es exactamente lo que papá estaba tratando de enseñarnos. Los tres se quedaron allí, sentados en el sótano de la casa donde habían crecido. Rodeados de polvo, recuerdos y silencio. Pero también rodeados de algo más. La sensación de que aún tenían la oportunidad de reparar lo que casi habían perdido. Porque al final, las casas pueden venderse. Las tierras pueden dividirse. Los negocios pueden cambiar de dueño. Pero la familia. La familia es algo que, una vez que se pierde, es mucho más difícil recuperar. Y en ese momento los tres hermanos comprendieron algo que nunca habían entendido del todo. La verdadera herencia de su padre no estaba en la casa. Ni en las tierras. Ni en el negocio. Estaba en ellos. En los recuerdos que compartían. En la historia que los unía. Y en la decisión que tomaran a partir de ese momento. Porque algunas herencias no se guardan en cofres. Se guardan en el corazón. Después de leer las últimas palabras de su padre, los tres hermanos permanecieron en silencio. El viejo sótano, lleno de cajas y recuerdos olvidados, parecía haberse convertido en el lugar donde finalmente entendían algo que durante años habían pasado por alto. Durante días habían discutido. Habían calculado el valor de las propiedades. Habían comparado quién recibía más y quién recibía menos. Pero ahora, sentados frente a aquel pequeño cofre de madera, comprendían que la verdadera herencia de su padre nunca había sido el dinero. Carlos fue el primero en hablar. Su voz ya no tenía el tono duro de los días anteriores. Creo que, papá sabía exactamente lo que estaba haciendo. María levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no intentaba esconder. Sí, creo que quería que recordáramos algo que habíamos olvidado. Andrés asintió lentamente. Que somos una familia. Durante años cada uno había seguido su propio camino. Las responsabilidades, el trabajo y la vida habían creado distancias invisibles entre ellos. Distancias que solo se habían hecho más grandes cuando apareció la herencia. Pero en ese momento, leyendo las palabras de su padre, recordaron algo importante. Antes de las discusiones. Antes del dinero. Antes de las preocupaciones de la vida adulta. Habían sido simplemente tres hermanos creciendo juntos. Habían jugado en ese mismo jardín. Habían corrido por esos pasillos. Habían compartido miles de momentos que ahora parecían más valiosos que cualquier propiedad. Carlos respiró profundamente. Luego miró a sus hermanos. Tal vez deberíamos hacer algo diferente. María frunció ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? Carlos miró alrededor del sótano. Luego dijo algo que ninguno esperaba. No quiero vender la casa. Andrés lo miró sorprendido. Entonces, Carlos sonrió con una calma que no había mostrado en días. Quiero que siga siendo nuestra casa. Un lugar donde podamos venir. Donde nuestros hijos puedan conocerse. Donde los recuerdos de papá sigan vivos. María sintió que una emoción cálida recorría su pecho. Porque en ese momento comprendió que su padre, incluso después de partir, todavía estaba uniendo a su familia. Andrés miró el pequeño cofre una vez más. Creo que eso es exactamente lo que papá quería. Los tres hermanos salieron del sótano juntos. Cuando llegaron al jardín, el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada iluminaba la vieja casa. La misma casa donde habían crecido. La misma casa que casi los había separado. Pero que ahora, gracias a la última lección de su padre, volvía a unirlos. Carlos miró el cielo por un momento. Y en silencio pensó algo que no dijo en voz alta. Que a veces las herencias más valiosas no son las que se pueden contar. Son las que se pueden sentir. La familia. Los recuerdos. El amor que permanece incluso después de que alguien se ha ido.
y mientras el sol desaparecía lentamente en el horizonte, los tres hermanos entendieron algo que su padre había sabido desde siempre. Que al final de la vida, las cosas materiales pierden su importancia. Pero los lazos que construimos con las personas que amamos son la única herencia que realmente permanece para siempre. Y así termina la historia de los hermanos que estuvieron a punto de perder algo mucho más valioso que cualquier herencia. A veces, cuando aparece el dinero o las propiedades, es fácil olvidar lo que realmente importa. Las discusiones comienzan, los reproches salen a la luz y poco a poco las personas que alguna vez estuvieron unidas comienzan a alejarse. Pero esta historia nos recuerda algo muy importante. Las casas pueden venderse. Las tierras pueden dividirse. El dinero puede gastarse. Pero la familia es algo que no debería romperse por nada de eso. Muchas veces, las verdaderas herencias no son las que están escritas en un testamento. Son los valores, los recuerdos y las enseñanzas que alguien nos deja mientras estuvo con nosotros. Y esas son las herencias que realmente duran toda la vida. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a pensar en las personas que forman parte de tu vida. A veces un simple mensaje, una llamada o una visita pueden significar más de lo que imaginamos. Si te gustan este tipo de historias llenas de lecciones y reflexiones sobre la vida, te invito a suscribirte a este canal para seguir escuchando relatos que nos ayudan a mirar la vida con más sabiduría. También puedes dejar tu comentario y contarnos qué parte de esta historia te hizo pensar más. Y si crees que alguien cercano debería escuchar este mensaje, compártele este video. Tal vez esta historia llegue en el momento justo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video, con una nueva historia que tal vez también nos deje una lección importante sobre la vida.